nos toca ver ahora el cuarto factor de los dharmas, que es el factor de las cuatro nobles verdades. También les recomiendo mucho que lo lean. Ahí en nuestra página web, en los sutras y sastras, tenemos varias versiones de las cuatro nobles verdades. Así se llama, Sutra de las cuatro nobles verdades. Que fue precisamente el primer discurso, la primera enseñanza que Siddhartha Gautama expuso después de su iluminación. La primera enseñanza fue las cuatro nobles verdades. Y aquí, antes de entrar ya a cada una de ellas, prácticamente a veces hacer cuatro nobles verdades, o sea, todo un retiro, pero hoy lo tengo que hacer en una hora, a ver si puedo. Voy a tratar de hacer un resumen muy apretado de lo que son las cuatro nobles verdades. Y hay que entender los dos conceptos que definen este sutra, que es verdades y noble. Aquí el concepto noble no tiene referencia alguna a las estructuras monárquicas y reyes y príncipes. Nobles se llamaban, o se les traduce en aquel entonces, a las personas que tenían práctica espiritual. Todas las personas y hoy ya se perdió esa costumbre, pero en aquel entonces estábamos hablando hace 2600, 2700 años antes a partir de nuestra época. Todas las personas que tomaban un camino espiritual se les llamaba personas nobles. De hecho, las monarquías posteriormente, con el sistema feudal, tomaron ese concepto de nobles para ellos, los príncipes y reyes y monarcas, etcétera, para ellos darse baños de pureza, ¿no? Y nosotros somos los nobles, pero no, originalmente los nobles venían de personas que tenían prácticas ascéticas o prácticas espirituales o que se dedicaban al desarrollo espiritual, esos eran los nobles. Y verdad, aquí quiere decir que es una presencia real, ¿no? Verdad, en estos términos, dukkha puede también definirse como una verdad. Dice, es una noble, quiere decir un camino espiritual que descubre la verdad de las cosas. ¿Sí? Más para que entiendan más o menos. Y es el primer, el Buda, cuando se ilumina a sus 35 años abajo del árbol Bodhi, ahí en Nepal, que por cierto es un país que ahorita sufrió un gran cambio, hubo una rebelión ahí de los jóvenes y tumbaron a todo el gobierno. Los nepaleses son muy bravos, vienen de las tribus, ¿cómo se llama? De las tribus del norte de la India, se me fue el nombre de los bárbaros. Son duros, son pueblos que están acostumbrados mucho a la lucha. Y Siddhartha Gautama se ilumina allí a lo que es ahorita el norte de Nepal, o el norte también de la India. Es una frontera que hay entre los dos países. Y que él, cuando se ilumina, lo primero que le viene en la mente es las cuatro nobles verdades. Y dice la leyenda que cuando él capta las cuatro nobles verdades, él dice, no me van a entender, no me van a comprender los seres humanos. Mejor me voy a quedar callado, y prácticamente se queda 2 semanas callado, ya estaba iluminado, y decía él, es que si yo empiezo a dar estas enseñanzas, nadie me va a entender. Y dice la leyenda, que los dioses pues se dieron cuenta que Siddhartha Gautama se había iluminado y que no quería dar enseñanzas. Por eso nadie me va a entender eso. Y se baja Indra. ¿Se acuerda quién fue Indra? Indra es la que estructura el universo a través de las redes de interdependencia. Y se baja Indra y le dice, oye, pues ¿cómo no vas a dar tu enseñanza, lo que acabas de descubrir? Y viene ahí una metáfora muy bella que dice que Indra le comenzó a explicar a Siddhartha Gautama, el Buda, el iluminado, que los seres humanos somos como flores de loto. Y hay flores de loto
que están, las flores de loto naturalmente se dan en pantanos y se dan en lugares que está toda la tierra y las maderas y las hojas podridas. Y el loto, como comentábamos también, saca un tallito, ¿no? Y se va, la flor está así como encerrada, saca el tallito, se cae la piel que la protege y sale la flor de loto ya cuando sale del pantano. El pantano aquí está representado por el samsara. Y entonces le dice Indra al Siddhartha Gautama Buda, es que Buda entiende que ya hay seres humanos que están ya a punto de salir del samsara y te necesitan a ti para que por fin puedas abrir los ojos de ellos y se puedan iluminar. Y convencen ahí a Siddhartha Gautama, porque pues si no hubiera dado enseñanza a Siddhartha Gautama, se hubiera quedado ahí con su iluminación, pues no hubiera budismo, obviamente, ¿no? Y ahí él dice, ok, voy a explicar, voy a enseñar el Dharma. Y las primeras personas que reciben esta sutra de las cuatro nobles verdades fueron sus famosos 5 discípulos. Siddhartha Gautama empezó con 5 discípulos y terminó a los 80 años, muere a los 80 años él, con una población más o menos de 35,000 monjes. ¿No? Imagínense 35,000 monjes y todos juntitos ahí van, ¿no? Todos ahí recorriendo todo el río Ganges para arriba y para abajo. ¿No? A ver si es un desastre. 35,000 personas siendo monjes, que no trabajan, que hay que alimentar, que hay que cuidar. Era haber sido muy interesante esa época. Y él empieza, y lo primero que dice, junta a sus primeros 5 discípulos, que por cierto sus discípulos lo habían acompañado a Siddhartha Gautama en su época ascética, que fue de los 29 a los 35 años. Y dice, a ustedes les voy a dar la primera enseñanza. Y se avienta a los 4 nobles verdades. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta hora? ¿Qué es lo que descubre el Buda? Y hay que tenerlo con mucha claridad esto. Lo que el Buda es... a ver, en la época del Buda, muchos, miles y miles de practicantes espirituales buscaban la iluminación con el fin de liberarse del sufrimiento. La idea de liberarse del sufrimiento no es una idea autóctona del budismo. Eso lo han tenido en la tradición hindú desde hace siglos y siglos y siglos. Lo que sí descubre el Buda es por qué sufrimos y cómo liberarnos del sufrimiento. Y eso ya nos diferencia mucho de las tradiciones hindúes. La tradición hindú, que platiqué ya un poquito de eso también del yoga, tenía la idea, o siguen teniendo la idea, que la iluminación es un estado de paz. Para ellos, lo que llamamos nosotros samatha, samatha quiere decir estabilidad mental o paz interna, ya es la iluminación para ellos. Para Siddhartha Gautama, cuando logra su iluminación, se da cuenta que esa paz interna, que lograr samatha, lograr un estado de serenidad y equilibrio emocional interno, no era suficiente para la iluminación. Que necesitamos dar otro paso más, que hoy en día en términos genéricos, le llaman vipassana. O sea, necesitamos desarrollar sabiduría. Claro que es importante la paz interna, pero también es muy importante desarrollar la sabiduría. Y el tercer escalón no nomás es desarrollar sabiduría, sino desarrollar la compasión y el amor al prójimo, ¿no? Y eso es lo que le da la autenticidad a toda la tradición budista. Toda la tradición budista viene de las tradiciones hindúes, ¿no? Si tú te entras un poquito hasta la literatura hinduista, te vas a dar cuenta que hay conceptos samsara, nirvana, dukkha, son conceptos que no son propiamente budistas, que vienen de la tradición hinduista. Pero el Siddhartha Gautama y las demás enseñanzas que fueron por linaje desarrollándose, retoman esos conceptos y le dan otro significado. ¿Qué es lo que hizo Siddhartha Gautama el Buda cuando dio su primera enseñanza de estas 4 nobles verdades? ¿Qué descubre el Buda? En ese momento de plena iluminación, en ese momento de plena claridad. Lo que descubre es lo que llamamos la primera noble verdad, que es que nuestra vida
por su propia naturaleza es sufrimiento. Y no le veas más problema a la situación. Simplemente el haber nosotros nacido en este mundo, en este plano, tendemos, esto es muy importante, tendemos mucho más a las experiencias de sufrimiento que a las experiencias de felicidad. O sea, claro que así no hablaba cierta Gautama, yo lo estoy diciendo para aclararnos mentalmente el tema. Es mucho más fácil que tú sufras a que tú seas feliz. Tenemos mucho más experiencias desagradables que agradables. Ahorita en la mañana estaba muy fresquita y empezó calor, y abrir las ventanas, echarnos aire. No duramos ni 3 horas con el clima fresco. Ya estamos inconformes. Y eso es lo que descubre el Buda. Que nuestra propia naturaleza tiende más al sufrimiento que a la felicidad. Que las condiciones y causas para producir sufrimiento son mucho mayores que las condiciones y causas para producir felicidad. Y esa es una verdad, podríamos decir, en nuestro plano que existimos. Puede haber otros planos en el universo, otros planos de la existencia que no sea así, pero en este plano en que estamos ahorita, que es el reino de los seres humanos, la tendencia obvia es a sufrir mucho más que a ser felices, que a crear condiciones de felicidad. O decir, en otras palabras, a tener experiencias más desagradables que agradables. Por eso nos la pasamos correteando la satisfacción de nuestros estados insatisfactorios. Tú te la pasas todo el día buscando cómo satisfacer tus necesidades. Desde ir al baño, comer, vestirte, refrescarte, pintarte, arreglarte, pararte, hincarte, irte a trabajar, regresar, tomar el auto, ir al mandado, regresar del mandado. Ay, se me olvidó el queso de panela y bajas otra vez y vas por el queso de panela y regresas. Toda nuestra experiencia está atascada. Y no entiendan como sufrimiento solamente el estado de que estoy sufriendo, no. Sufrimiento es un estado permanente de insatisfacción. Que puede ser muy sutil y puede ser muy obvio. Uno de los ejemplos que me gusta poner a mí de cómo podemos definir dukkha de manera muy, muy coloquial, muy directo, es yo creo que todos aquí hemos vivido los temblores de la Ciudad de México, ¿no? Los fuertes estoy hablando, no los fuertes. Cuando vivimos temblores fuertes, la mayoría de nuestros cuadros que estamos se desequilibran, se mueven, ¿no? Y esa es una muy buena metáfora de lo que nos pasa en la vida. Las cosas que creemos nosotros que están ordenadas, que están muy estables, se mueven, se están moviendo. Entonces, dukkha podríamos nosotros definirlo también como un estado permanente de inestabilidad. Permanente de inestabilidad. Permanente de inestabilidad. Quizá vas a llegar a tu casa y a la entrada de tu casa va a estar una bolsa de basura que un patán ahí que pasó y te la aventó ahí para deshacerse y vas a llegar y ¡ay, quién tiró esta bolsa! ¿Ya? Te desestabilizó. Y esa es la sensación que tenemos desde que nos levantamos. Ay, me huele bien feo la boca. Ay, y más si estás con tu pareja. Bueno, si es pareja nueva, si es vieja ya ni te importa. Que lo huele el condenado. Y constantemente estamos, ay, tengo sed, me voy a echar agua y mejor me baño con agua fría para andarme. Siempre estamos en un estado de inestabilidad, de enorme insatisfacción, desde cosas chiquititas, mínimas, hasta enormes. Y después viene el mentado cuerpo. Un cuerpo completamente desfasado de la naturaleza de los animales. Nuestro cuerpo es un cuerpo que no tiene ningún mecanismo de defensa. No tenemos colmillos,
no tenemos garras, no tenemos, ¿cómo es con las tortugas? Caparazones. A nosotros nos ataca algo y ¿con qué te defiendes? Pues tienes que agarrar algo. Pero todos los animales tienen una manera de defenderse. Nosotros no tenemos nada. Cuerpo que nos mata cosas que ni vemos, que se llaman virus y microbios. Y que nos pueden matar una puntita de lápiz. Nomás pégate que un lápiz, verás lo que te va a pasar. Una puntita de lápiz aquí. En media, 15 minutos. Y tenemos un cuerpo muy doloroso. También Dukkha es dolor, ¿eh? Un cuerpo tendiente mucho más a la experiencia del dolor que la experiencia de la satisfacción. Comes un pollito medio podridito y ahí te quiero ver en Médica Sur. Vomite y vomite. 12 horas. Estamos impregnados. Y es muy importante, Siddhartha Gautama el Buda, cuando habló de esta primera no verdad, nunca lo personalizó. Nunca dijo, yo sufro o ustedes están sufriendo. Aquí empieza ya el sufrimiento, oigan esto muy bien, no es personal. No es personal. Tú no estás sufriendo por culpas tuyas. Tú no estás sufriendo porque eres una persona deficitaria de algo. Tú no estás sufriendo porque te sobra algo, que es la naturaleza propia del sistema en que vivimos, del plano del universo en que vivimos. Y quítate la idea de tu mente que es un asunto del mundo. Mira mi sufrimiento, no sufres tanto como yo. Haces tus dramas, creyendo que tu sufrimiento, lo que tú has sufrido en esta vida y seguiremos sufriendo en las vidas futuras, lo han sufrido millones y millones de seres humanos. Nada de tu sufrimiento es personal. Y mucho menos original tuyo. Aunque tu ego no te va a decir, ay, no, es mi sufrimiento. Perdí a mi esposo, perdí a mi hijo y otro duelo. Como si fueras la única que has perdido hijo en este mundo. Millones y millones de personas han perdido a sus hijos. Que espero que ninguno de ustedes lo haya hecho. Pero si lo hiciste, no creas que nomás eres tú, eres la única que has perdido hijos. Todo el mundo pierde a sus padres. Nuestros padres mueren. No hay posibilidad de salvarlos. Todos los seres humanos morimos. Y no hay ninguna razón de por qué la gente que tú amas no se vaya a morir. Porque nosotros creemos que si yo amo a esa persona no va a morir. ¿Verdad? Entonces, no, ¿cómo se va a morir? Mi mamá, no, ¿cómo se va a morir mi mamá? No, mi mamá no se va a morir. Se muere. Si no es que te mueres tú antes. El sufrimiento, este es el principio básico de las 4 nobles verdades. El sufrimiento no es una experiencia personal. Es una experiencia absolutamente impersonal que le pasa a todos los seres humanos que tienen conciencia y le han pasado a todos los del pasado, a todos los del presente y le seguirá pasando a todos los del futuro. No hay manera de resolver en este plano la experiencia del sufrimiento. En este plano estoy hablando. ¿Sí? En el tercera novedad vamos a ver ahí una alternativa, pero en el plano en que estamos ahorita no hay. ¿Quieres tú seguir viviendo este plano? Vamos a seguir sufriendo. Y tenemos que gestionar ese sufrimiento. Por eso nos sentamos a meditar. Les comentaba al mediodía, una de las prácticas fundamentales de la meditación es la contemplación. Siéntate a contemplar tu experiencia. Vas a ver que hay experiencias agradables. ¡Qué padre! Y vas a ver que hay un montón de experiencias desagradables. Pues qué mala onda. Pero tienes que conectarte con esa experiencia desagradable de una manera más autóctona, más inteligente, más hábil. Y saber que hay espacios de sufrimiento que no nos vamos a poder liberar y hay otros espacios de sufrimiento que sí nos vamos a poder liberar. Si conocemos las causas reales de ese sufrimiento. Y saber que eso no es una cuestión personal. Que la experiencia del sufrimiento
Es una experiencia universal, despersonalizada absolutamente. Y eso ya nos da una cierta distancia de las experiencias desagradables para que no surja en nosotros la emoción de la aversión. Porque a la cosa lo que tú más odias en este mundo, lo que a ti te cae más mal en este mundo, es sufrir. Y más si te hacen sufrir. ¿Verdad? Nos cae de la patada sufrir. Nomás que te dé una gripita. Alguien me mandó una mala onda, me hicieron un tercer ojo, que no sé qué. Y entonces, en nuestra práctica dármica, decimos, hay sufrimiento. No sufro. Hay sufrimiento. Experimento sufrimiento. Y después Siddhartha Gautama se va a la segunda noble verdad. Dice, ok, hay más sufrimiento, los seres humanos sufrimos, y viene la pregunta estratégica, las causas de ese sufrimiento. El sufrimiento, hablando de la lógica, el sufrimiento es un efecto. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? La experiencia del sufrimiento es un efecto. Y como todo efecto, debe de tener sus causas. Y aquí es donde viene un rompimiento de nuestros paradigmas. Para el budismo, bueno, para Siddhartha Gautama y después para las diferentes corrientes budistas, hay 3 causas de sufrimiento. Y estas sí, apréndanselas de memoria, porque es la clave de todo este asunto. Desde el punto de vista de la tradición theravadista, que es la tradición de los antiguos, que ha sostenido por siglos y siglos las enseñanzas autóctonas y más originales del Siddhartha Gautama, el Buda, son los que están habitando ahorita todo lo que es Indonesia, Sri Lanka, ¿qué más? Indonesia, a ver, ayúdame. ¿Dónde? Tailandia, cómo no, Tailandia, Indonesia, Sri Lanka, todos esos países chiquillos ahí, son de la tradición theravadista, y ellos lo que postulan es el principio que ustedes van a leer cuando lean ahí al final del Sutra de los Satipatthana, que el sufrimiento es producido por nuestros deseos. Que lo vimos un poquito ayer, ahorita lo vamos a profundizar un poquito más. Y recuerden que el deseo es una actitud que nosotros asumimos frente a una necesidad. ¿No? Tenemos una necesidad y deseamos satisfacer esa necesidad. Puede ser una necesidad física, hambre, calor, frío, enfermedad, o puede ser una necesidad completamente mental, ¿no? De gustos, placeres, gozos, etc. No importa. Y antes de entrar a este deseo, hay que explicar. El budismo lleva siglos y siglos clasificando el sufrimiento, como es uno de los objetos. No es como, es el objeto más importante de nuestro trabajo del Dharma. Ya tenemos varias formas de clasificar el sufrimiento. Hay como 5 o 6 de ellos. Yo les voy a nomás exponer 2 de ellos porque no me puedo dedicar a todos los demás. La primera, si tú te preguntas, ¿por qué sufro? Siddhartha Gautama, ahí en el Sutra de las 4 novelas, te va a decir, sufres por 8 causas, por 8 condiciones de vida. Primero, sufrimos porque naciste. Tú naciste. Al nacer, hasta ahorita, a pesar de que han nacido billones y billones de seres humanos, ningún ser recién nacido ha nacido riéndose. No ha aparecido. Como dicen los doctores, un producto. Así que los sale, ¿verdad? Ya llega el samsara. ¿No? Todos aparecen. ¡Ay! ¿Dónde estoy renaciendo?
Todos sufrimos, y no, hay que pegarles para que vivan, y cuando viven, porque muchos no viven. Todos, en primer causa de tu sufrimiento, porque naciste aquí, en este plano. Segunda causa del sufrimiento, el envejecimiento. Todos sabemos que cada día que está pasando, estamos envejeciendo. Los jóvenes, en algún momento empiezan las arrugas, las canas, las... ¿Qué? ¿Los lentes o qué? No. Todos estamos envejeciendo. Y podrás irte al Botox y cirugías y todo, pero no hay manera. No hay manera de ocultar nuestro envejecimiento. Claro que lo puedes un poco ahí sortear, ¿no? Comer bien, hacerte dieta keto y ejercicio y bañarte a las 4 de la mañana con agua helada y la crema y la comadre que te recomendó la crema y estás ahí, se me quita las arrugas. Pero vamos a envejecer, todo se nos empieza a caer, todo. Sufrimos mucho porque enfermamos. En la naturaleza humana es muy difícil que una persona que haya desarrollado una vida normal no se haya enfermado. La enfermedad es parte de nuestra naturaleza y no hay manera de zafarte por lo menos de una gripita. Pero todos los seres humanos enfermamos de una u otra manera. Cuarta causa del sufrimiento es el morir. Todos sabemos que vamos a morir y a veces hay personas que nomás piensan en su muerte y ya están sufriendo. Y la muerte en sí misma es mucho sufrimiento. Pues nomás deja de respirar, verás. O que te das cuenta que estás muriendo y que ya no estás oyendo nada. O que de pronto se oscurece toda tu vista y ya no puedes ver nada. Y que de pronto no puedes ni mover el cuerpo. Que te sientes completamente como una piedra. Que no eres capaz de moverlo ya. Que tu cerebro ya está completamente colapsado. La muerte es mucho sufrimiento, mucho, y más si no nos preparamos. Enorme sufrimiento. A estos 4 sufrimientos se le llaman los 4 sufrimientos inevitables. No hay manera de zafarte de ellos. No hay manera. Hasta que te mueras, los otros 3 se van. Pero no hay manera de zafarte de esos 4 sufrimientos. Después vienen otros 4 sufrimientos que son más, yo les llamo más curiosos, menos realistas, pero más, quizás hasta más fuertes, que son, podríamos decir, sufrimientos puramente mentales. Eso sí, ese sufrimiento, estos 4, pues tú no los creaste, ¿no? Tú los vives como una experiencia. Pero estos 4 que vienen son más curiosos porque dependen mucho de nuestros estados mentales. Quinto, para irnos a los 8. Quinto sufrimiento. Experimentar cosas que no queremos. O tener cosas que no queremos. No queremos al vecino. Unos hombres quieren ser mujeres, otras mujeres quieren ser hombres. Los altos quieren ser chaparritos, los chaparritos quieren ser altos. Los flaquitos quieren engordar un poquito, los gorditos queremos enflacar un poquito. Los negros quieren ser blancos, muchos blancos quieren ser negros. Haces una lista ahora en el domingo en la tarde de las cosas que no te gustan y que tienes. Y que ahí están. Estás unido a eso desagradable. Que los tienes ahí. Y eso a veces nos produce muchas cosas que... Hay gente que no le gusta ni su apellido. Hay gente que no le gusta ni su familia. Hay gente que no le gusta ni su país. Y hay gente que no le gustan los tacos. Aunque tú no lo creas. No, eso sí me atrae. A mí me gustan. ¿Cómo que no te gustan los tacos? Estar unido a lo desagradable. Y obviamente no poder desprenderte de eso desagradable. Y no es porque el vecino en sí mismo sea desagradable, ¿eh?
Y no es porque tu familia sea en sí misma desagradable. Y no es porque los tacos sean en sí mismos desagradables. Tú les has imputado el concepto de que eso está desagradable para mí. Porque eso que está desagradable para ti, seguramente es muy agradable para otra persona, ¿verdad? Esa persona que te cae tan mal, seguramente tiene otras personas que les cae súper bien. ¿Qué te está diciendo eso? Que las personas, los tacos, la casa, tu vecino, no existen por sí mismo. De ese modo, tú lo has etiquetado. Mi vecino es insoportable. Los tacos me dan asco. No me gusta esta casa. Y a otra persona le puede encantar esa casa. La desagradabilidad, si se puede decir así, la desagradabilidad en tu vida es un invento de tu mente. Es una etiqueta de tu mente. Tú te los has inventado. Después viene el sexto. El sexto causa de sufrimiento. Separarnos de lo que nos es agradable, que es lo contrario del punto 5. Cuando mueren las personas que amas, cuando tienes que dejar el trabajo que tanto quieres y te llega la carta de renuncia, cuando te ponen cuernos y tienes que separarte de una persona que amas, cuando nuestros hijos agarran alas y se nos van. No, algunos sí se ponen, hasta hacen fiesta, ¿no? Se fue ya después de 50 años de vivir ahí con la mamá y el papá. Pero en general sí se siente uno mal cuando los hijos toman y agarran alas para otro lado. Hay muchas cosas, es lo que llaman la tanatología, ¿no? Muchas cosas que perdemos y que amamos. Y que tú no puedes controlar mucho esa pérdida. Sí puedes controlar el dolor, pero no la pérdida. Y eso es un factor también de mucho sufrimiento, la pérdida de aquello que amamos. Quizá en estos términos uno de los dolores más profundos que tenemos los seres humanos es la pérdida de los hijos. Y es tan fuerte ese dolor, fíjese qué chistoso, que no podemos ni nombrarlo. ¿Cómo se llaman los padres que pierden un hijo? Porque tenemos viudos y viudas, gracias a Dios. Tenemos huérfanos, ¿no? Pero ¿cómo se llama? No podemos nombrar, no hemos, fíjese, estamos ya en el siglo XXI y no tenemos todavía un nombre para los padres que han perdido un hijo. No podemos, no. Es tan fuerte ese dolor que los seres humanos lingüísticamente no han creado un concepto para referirse a esa experiencia. Interesante, ¿va? Es como parecido a los ovnis, ¿no? Nosotros les decimos ovnis, pero no sabemos qué fregados es eso que parece ahí en los cielos. No sabemos qué es. No tenemos un concepto todavía correcto de eso. Interesante. El séptimo causa de sufrimiento es no poder conseguir lo que tú deseas. Otro gran experiencia de mucho sufrimiento. ¿Cuántas veces no has querido tú ese puesto o ese rol y no te lo dan? ¿Y cuántas veces no te has enamorado de otra persona y la otra persona ni te pela? ¿Cuántas veces? Nos pasó muchísimo nos pasó cuando vino la pandemia del COVID, que teníamos proyectos de viaje, queríamos ir a un lugar, comprarnos una cosa, y todo se nos vino abajo. Todos nuestros proyectos de pronto se paralizaron, se caducaron, se cancelaron. ¿Cuánta gente no tuvo que cancelar viajes? Y que querías ir el siguiente mes, querías ir a Acapulco, a ir, no sé, a Barcelona, y bueno, vas para atrás otra vez. Y se siente, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor cuando las cosas que más has trabajado, has deseado, invertiste dinero, invertiste tiempo, energía, ideas, noches enteras, y no te resulta. Y creamos mucho sufrimiento, mucho sufrimiento.
Es lo que ya se llama, pues, el sufrimiento de los deseos no cumplidos. Y hay miles de cuentos de eso. El octavo y último causa del sufrimiento es un poco más complicado porque aquí sí hay un debate entre las diferentes escuelas budistas, pero se dice ahí ahí lo van a leer en la primera noble verdad, que sufrimos porque tenemos esos 5 agregados de apego. Así se dice coloquialmente. Sufrimos de manera natural porque nuestros cinco agregados son, a ver, ahí sí me puedo explicar. Este octavo es un poco más complicado porque es el sufrimiento, podríamos decir, más sutil, donde todos los otros 7 sufrimientos surgen, ¿eh? Ese es el más sutil, pero es la base del sufrimiento. Cuerpo, sensaciones, percepciones, acciones y conciencia son completamente impermanentes. A ver si me pueden seguir la idea. Si son impermanentes, quiere decir que están cambiando, ¿ok? Y si están cambiando, quiere decir que nunca están en paz. Nunca tenemos una serenidad interna permanente. No podemos estar en paz porque lo que somos está completamente, constantemente cambiando. Y los cambios siempre implican una fricción entre lo que es el pasado y lo que es el presente. Y esa fricción, cuando hay esa fricción del pasado y del presente, produce una chispa que se llama sufrimiento. ¿Sí me siguen? Como nuestro cuerpo, como nuestras sensaciones, como nuestras percepciones, como nuestras acciones, como nuestra conciencia están cambiando y cambiando y cambiando. Nunca estamos en paz, nunca estamos en serenidad, nunca estamos en permanencia. Y al no estar en paz, en no estar en permanencia, entramos al proceso de la fricción entre tus estructuras de ahorita y lo que está pasando y lo que pasó hace un segundo. Ya no es lo mismo. Ya hay una contradicción en tu pasado y tu presente, en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus sensaciones, en todo. Nunca estamos en paz. Nomás sácate un video de cuando estás durmiendo. Verás todas las patadas que das y brincos y notazos y todo. Es impresionante. Por eso si quieres durar en una pareja, cómprense 2 camas separadas. Es que los sueños son completamente impermanentes, completamente inestables. Patadas y brincos y movimiento y ahora para acá y ahora para acá y se caen las cobijas y eso es en la noche. Dice que estamos descansando, pues imagínate en el día. Y esa sutil impermanencia, tengo un amigo que es budista argentino y hace varios años discutimos esto de la impermanencia y el sufrimiento, el dukkha. Y él me dijo una cosa que me abrió así los ojos, me dijo, es que hay que entender, me dijo, oye Calama, es que hay que entender que la impermanencia es la naturaleza del sufrimiento. A excepción de aquello que no te gusta. Porque ahí sí quieres que sea permanente, ¿verdad? Aquello que no te gusta, ahí sí que sea impermanente eso, que se muera mañana. Que se vaya mi vecino mañana, hoy. Pero en general vivir la impermanencia en nuestra cara, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, es sufrimiento. Es agotador vivir la impermanencia. Y aquí voy a brincar, pues sí, ya es domingo. Y aquí me voy a brincar un poquito para aclararles a ustedes por qué el budismo sí es una religión también. Porque a veces hay gente que dice que el budismo es la ciencia de la mente, que no es religioso. ¿No? Sí es, ¿por qué? Porque el budismo, en fin de cuentas, busca la permanencia, la eternidad y la inmortalidad. ¿Y cómo buscamos esa permanencia, esa inmortalidad? La buscamos a través del concepto de nirvana.
El nirvana es el estado mental de permanencia e inmortalidad que todas las religiones buscan. No más que muchas religiones lo buscan a través de un creador y nosotros lo buscamos a través de nuestra disciplina mental. Esa es la única enorme diferencia. Pero claro que el budismo busca permanencia. ¿Cómo podemos estar en paz si vamos a estar en la impermanencia? Nunca vamos a estar en paz si vivimos en la impermanencia. La paz absoluta se encuentra únicamente en la permanencia. Y ahí en esa permanencia, en ese estado nirvánico, ahí sí el sufrimiento desaparece de manera absoluta. Por eso el nirvana es el puerto que quieren llegar toda la práctica budista. Todo el dharma de Siddhartha Gautama es llegar al nirvana. Y la idea no es llegar nomás individualmente, sino que todos los seres humanos en algún momento lleguemos todos juntos al nirvana. Y dejamos en paz el sufrimiento. ¿Quién sabe qué pasa allá, no? Ya veremos cuando lleguemos. Según el budismo, algún día todos nosotros vamos a llegar. Si no en esta vida, dentro de 80,000, 650,000 millones de vidas futuras. Así que no te preocupes hoy. Te queda mucho todavía. Pero claro, que es por eso el budismo es una religión. Porque busca la inmortalidad y busca la permanencia y busca la eternidad. ¿Cómo que no? Que ahora es muy de moda de muchos budistas que quieren agarrar el budismo y hacerle una ciencia para que los occidentales, que ya estamos hartos de la religión, no digas que el budismo es religión, porque no lo van a aceptar muchas personas. ¿Qué es eso? Bueno, pero eso es otra discusión acá, más entre nosotros. ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿qué hacemos con esos ocho causas? Pues vamos ahora a lo que se llama el cese del sufrimiento. Que está bien, pues iba a ser, ¿cuánto me queda? 20. Bueno. A ver, una cosa, vamos a aclarar occidentalmente las cosas para salud. Dukkha hace referencia fundamentalmente al sufrimiento mental, al sufrimiento emocional y sentimental, al sufrimiento proveniente de nuestros pensamientos erróneos. Sí hacemos referencia a algo, al dolor corporal, pero la idea de la práctica dhármica es liberarnos del sufrimiento mental. Teóricamente, liberarnos del sufrimiento mental nos va a crear una enorme capacidad de liberarnos del sufrimiento físico corporal. Pero el budismo no es para que te liberes del sufrimiento corporal. Para eso existe la medicina. El budismo no es una terapia corporal. Eso es muy importante. Que yo como ya medito, ya el cáncer se va a ir. Que no, tienes que ir al hospital y tienes que tomar un tratamiento. El budismo no es una todología. El budismo está enfocado a nuestro adiestramiento mental, emocional y sentimental, a la gestión de nuestros pensamientos y emociones, de tal manera que logremos liberar a la mente de las experiencias de sufrimiento mental. Pero si estás enfermo, vete al hospital y vete con un doctor. Y sí, puedes en el hospital meditar y para que estés padrísimo. Utiliza el budismo para que tu mente esté más tranquila y tu cuerpo pueda recuperarse mucho mejor. Claro que sí, pero no es una medicina. ¿Está claro eso? Porque hay las confusiones después. Bueno. ¿A dónde ir? Al cese. Bueno, en estos términos, la experiencia del sufrimiento mental es una experiencia externa, no pertenece a tu naturaleza. Es una experiencia adventicia. ¿Sabes lo que es la adventicio? Que viene de fuera. Y esta es la hipótesis fundamental que nos diferencia de las demás religiones. Para la mayoría de las religiones y para la mayoría de las filosofías, el sufrimiento es una parte de nuestra propia naturaleza. Para el Buda, no.
El sufrimiento lo hemos adquirido. Es una experiencia adventicia. Yo comparo mucho el sufrimiento mental con la migración en México. Cuando vienen los migrantes, ya sea de Nicaragua o Venezuela, El Salvador, y empiezan a cruzar México, no están cruzando México para quedarse en México. O sea, esos migrantes no son de la naturaleza de nuestro país, ¿estás de acuerdo? Están cruzando para irse a Estados Unidos. Bueno, el sufrimiento es un migrante que ahorita se quedó aquí atorado en nuestra tierra que se llama nuestro cuerpo y nuestra mente. Esta es la hipótesis. Si tú crees que tu sufrimiento es de tu propia naturaleza, nunca te lo vas a poder quitar entonces. El sufrimiento puede ser cesado, que es la segunda noble verdad, porque no pertenece a nuestra naturaleza. Si el sufrimiento fuera parte de tu naturaleza, tú jamás te lo podrías quitar. ¿Estás de acuerdo? La naturaleza del fuego es quemar. Si tú vas a tu cocina y prendes ¿cómo se llama? Hornilla. Una hornilla y la prendes y pones la mano, os juro, te juro que te vas a quemar. No hay manera de evitar que no te quemes si pones tu mano en el fuego, porque la naturaleza del fuego es quemar. Así, a ver, voy a poner mi mano en el fuego, pero no me quemes fuego, no me quemes fuego, y vas a poner la mano. Pues no, te va a quemar, porque es su naturaleza. La naturaleza del agua es mojar. No hay posibilidad de pedirle al agua que no moje. Ahí sí no puedes quitar tú el fuego y no puedes quitar el agua. El sufrimiento no es así. El sufrimiento no es de nuestra naturaleza. Lo hemos adquirido. ¿Y cómo lo hemos adquirido? Por dos grandes fuerzas. La fuerza de tus karmas, de tus acciones en el pasado, y la fuerza de tus aflicciones emocionales en el presente. Y eso es lo que produce el sufrimiento mental. Los resultados de mis acciones, ya hablamos mucho del karma, ayer lo hablamos mucho del karma. Tu karma, que estás ahorita solventando tus resultados de tus acciones del pasado, y tus aflicciones emocionales que estás experimentando en este momento, tus celos, tu envidia, tu egoísmo, tu depresión, tus miedos, tus ansiedades, tu ira, tu coraje. Y esas son las dos grandes fuerzas que están generando la experiencia del sufrimiento. ¿Qué te dice eso? Estamos en la segunda noble verdad. Pues que si atacas tú a tu karma, ¿qué es atacar tu karma? Ya ustedes tienen que estar aquí muy afinaditos. Atacar el karma es atacar tus acciones no virtuosas de mente, de palabra y cuerpo. Y empiezas tú a tener una conducta que ya no genere más karma. ¿Cómo? Ahora sí, hablaba de los 10 preceptos que se le hacía muy religioso, ¿no? Mi vecina que estaba aquí, ¿dónde anda? Ah, tú, te me moviste. Aquí vas a entender los preceptos del budismo para qué es la diferencia de los demás. Para que tú dejes de producir karma, tienes que modificar tu conducta. Si tú puedes pensar que si me va a costar mucho cambiar de pensamiento, de emociones, etc. Lo que sí puedes cambiar mañana, hoy mismo en la tarde, es tu conducta. Esa sí la tienes enfrente de ti. Y no necesitas ir con un psicólogo, con una terapia, mucho menos venir a un retiro o a un curso para cambiar tu conducta. Que está produciendo, si tú dices, es que este karma negativo me está produciendo sufrimiento y quiero dejar de sufrir, ¿qué tienes que hacer? Pues dejar de producir el karma, ¿no? Si sigues produciendo karma, vas a seguir produciendo el sufrimiento. El sufrimiento es un efecto de tu karma. Y entonces, si yo quiero dejar de sufrir, tengo que comenzar a destronar o desarticular mi karma, que es el que está produciendo las condiciones y causas de mi sufrimiento. ¿Sí me entienden esa lógica? Casi no es nada así. Me da cosas que no puedo explicarme. Necesito leer más. ¿Cómo desactivamos el karma? Desde el punto de vista de la práctica ética budista, hay muchas, ¿cómo decir? Normas, no normas, hay muchos
catálogos de preceptos, digamos preceptos, pero hay 5 preceptos que son fundamentales en el budismo. Y esos 5 nos garantizan, estos 5 preceptos, de ya dejar de producir karma. Primer precepto, el precepto coloquialmente, me voy a tener que ir poquito más tiempo, el precepto fundamentalmente que le llamamos coloquialmente no matar. Pero en el precepto budista de no matar, que es en sánscrito ahimsa, quiere decir una cosa mucho más allá de que simplemente no matar. Es deja de destruir aquello que no es de tu gusto. Deja de lastimar aquello que no te cae bien. Deja de hablar mal de las personas que no te caen bien. Deja de matar mosquitos. ¿No quieres tener mosquitos? Que pudo haber sido ahí la reencarnación de tu tío que se murió hace 3 semanas. Ponte un incienso. ¡Ay! O va una cucarachita y tú sales. Nos abstenemos. Deja de destruir. Esta es una práctica muy poderosa, ¿eh? Deja de destruir aquello que no te es agradable en esta vida. Porque eso que no te es agradable en esta vida también tiene derecho a vivir igual que tú. Y a eso se llama ahimsa, que se traduce en español como no violencia, pero la ahimsa no nomás es no violencia, es no agredir aquello que tú tienes aversión. Ya hablamos mucho de la aversión. Y ahí empezamos. Los preceptos budistas son preceptos de abstención y renuncia. Segundo precepto, que es contrario al primero. Deja de apropiarte que en términos coloquiales es no robar. Pero en términos del precepto budista es no te apropies de aquello que sí te gusta, pero que no te han dado de manera voluntaria. Y no solamente estoy hablando de cosas, de dinero, de chocolates del Oxxo, no solamente no robes el tiempo de las otras personas si no te lo quieren dar. No robes la energía de las otras personas si no te lo quieren dar. Es el precepto, ahora es el precepto contrario al primero. Es el precepto de no apropiarte de las cosas que se te son agradables porque me son agradables a mí. Así como tú crees a veces que tienes el derecho de matar aquello que no te gusta, también tú crees que tienes el derecho de apropiarte de aquello que sí te gusta. Es que a mí me gusta esta flor que está ahí en el parque público, entonces voy a ir y la voy a arrancar y me lo voy a llevar. O tú estás en una pareja o estás con un amigo y tu pareja o el amigo pues traen su rollo y no te quieren ni ver. Y ahí estás, friegue. Tú me dijiste que mañana me vas a invitar a cenar y no me has invitado a cenar, que no sé qué. Y tu amigo o tu pareja te dice, oye, estoy cansado, ya te traigo estos problemas. No, pero tú llévame. Y ahí estás, friegue. Estamos muy mal acostumbrados en nuestras relaciones humanas a exigir a los demás lo que nosotros queremos que nos den y que satisfagan nuestros deseos sin mirar las necesidades de las otras personas. ¿Verdad? Y lo haces con tu familia, lo haces con tus hijos, etc. Lo haces en el trabajo. Este segundo precepto es un precepto muy importante también. Es el precepto de no apropiarnos de aquello que no se nos ha dado de manera voluntaria. Claro, si tú quieres ir a cenar con tu amigo, ir a comer con tu amiga o con tu pareja, le dices, oye, quiero ir a comer mañana los famosísimos tacos. Y te dice tu pareja, te dice, pues vamos, pues qué bueno, que te felicito, que te vaya bien todos tus deseos. Ojalá todos los deseos de ustedes se cumplieran, ojalá, pero no se van a cumplir. Posible. Pero qué bueno, no te estoy diciendo que no expreses tus deseos. Claro que expresas tus deseos. Porque si no, te va a dar cáncer si no los expresas, por cierto. Pero no te enojes, no te enfurezcas cuando esos deseos no se te cumplan. Porque la otra persona trae otros rollos también. Tu mente es tu mente y la otra persona es tu mente. Si no entiendes tu mente, menos no vas a entender la mente del otro o de la otra. Menos. Simplemente, ok, no quieres ir a comer taco, ok. Me haré unas pinches quesadillitas ahí tristes en mi cocinita y pues lo que hacen.
Ni modo, hasta ahí llegaste. Muy importante el segundo precepto. Abstenernos de estar manipulando, chantajeando, explotando, gritando para apropiarte de aquello que tú crees que es lo que tú necesitas. Y es difícil, ¿eh? Claro que es difícil, no es fácil. El tercer precepto. Estamos hablando de cómo destruir nuestro karma negativo, ¿eh? El tercer precepto es el precepto, coloquialmente se dice el precepto de no mentir, pero tampoco nomás no es eso en el budismo. Este precepto es no utilicé, y más nosotros los mexicanos, bueno, los latinos, es el precepto de no utilizar la palabra para herir a los demás. Herimos muchísimo con la palabra, muchísimo herimos. Y no solamente estoy hablando de mentiras, sino estoy hablando también cómo usamos la palabra para desunir aquello que no queremos que esté unido, más si te gusta esa persona, que ya está casado o que ya está comprometido, y más si quieres ese rol, ese trabajo o ese puesto, y empiezas a hablar ahí, chismear, para desacreditar a la otra persona y que la tumben y tú meterte, ya lo has hecho, ¿verdad? No utilizar la palabra para generar sufrimiento. No usar la palabra para desunir lo que está unido. No usar la palabra para denigrar lo que no está denigrado. Y aquí, por cierto, hablando de la diferencia entre preceptos y mandamiento, ¿cómo es? Mandamiento. En el budismo, el budismo es una filosofía relativista, entre otras cosas. Es decir, no te estoy diciendo que no mientas. Te estoy diciendo no uses la palabra para generar sufrimiento. Si tú seguimos en el Oxxo, ya el Oxxo me debe dar una buena lana, ¿no? De toda la publicidad que le doy. Si tú estás en el Oxxo, la hermanita se va a reír mucho. Si tú estás en el Oxxo, es que a mí este ejemplo me vino a aclarar y me pasó, además me pasó, es real, es un ejemplo real. Si tú estás en el Oxxo, de cómo manejamos el concepto de la mentira. Si tú estás en el Oxxo y estás comiendo el chocolate que sí pagaste, porque viniste a un retiro y ya no vas a robar. Pues ya pagaste el chocolatito y estás en el chocolatito comiendo enfrente del Oxxo y de pronto pasa un niño corriendo. Y un niño con los zapatos todos rotos, su ropita toda sucia, con 2 bolsas de pan. Sale el niño corriendo el niño. Y tú lo ves y órale, ¿no? Y de pronto a los 8 segundos, vienen 4 policías corriendo atrás del niño. Y se paran los policías enfrente de ti. Y te dicen, ¿dónde se fue el niño? Ay de ti si dices la verdad. Ay de ti si dices la verdad. De verdad te lo digo de todo corazón. Ay de ti si dices la verdad. ¿Qué tienes que hacer? Se fue para allá. Gracias. Pero vete de volada porque van a regresar y te van a golpear a ti. Se fue para allá. Ahí tienes que decir la mentira. Nuestra práctica no es una práctica moralista. ¿Te fijas la diferencia entre ética y moral? No somos moralistas. Es ética. La ética busca disminuir las experiencias de sufrimiento. ¿Qué tal si está una amiga tuya? Otro ejemplo muy sencillo, que ya debe haber pasado también usted. Que tuvo una operación de que le quitaron cuando les quitan a las mujeres, que les quitan todo y está toda fregada ahí en el hospital, en el hospital Médica Sur, ahí está, con mocos, toda despintada, la acabas de sacar, ¿no? Y tú vas, pues es tu amiga, vas a acompañarla. Y te acercas y te dice, ¿cómo estoy? Ay de ti. Si le dices, estás bien jodida, amiga. Ay de ti si le dices la verdad. ¿Qué tienes que hacer? Ay, amiguita, estás muy linda, no te preocupes. Mira, este pelito está chuequito. Deja quitarte aquí. Te quedó aquí de la mascarilla y ya. Ay de ti si le dices la verdad. ¿Verdad? Es que es una mentirita. No se preocupen por decir verdades.
No se preocupen por decir mentiras. Preocúpense si su palabra produce sufrimiento o produce felicidad. ¿Está claro? Por eso no son mandamientos. ¿Ya les quedó claro por qué no son mandamientos? Son preceptos. Cuarto precepto. El precepto, este cuarto precepto es el más complicado para nosotros, pero es el precepto que se podría narrar de esta manera. Evitar crear sufrimiento con base a la satisfacción de nuestros placeres. Coloquialmente se dice que este cuarto precepto es el precepto de una conducta sexual adecuada que no produzca sufrimiento en los demás. Pero no en la visión mahayana, no solamente es lo sexual donde ponemos este cuarto precepto, es en todos tus placeres sensuales. Les voy a poner un ejemplo. Estás en una fiesta, todos hemos estado en una fiesta, y está un conjunto en vivo tocando. Es una boda, ¿no? Una boda. Y empezó más o menos a las 8 de la noche. El conjunto está toqui, tú vale con tus amigas, y más si tú fuiste la que se casó, ¿no? Ay, echática, todo eso. Y ya son las 3 de la mañana. Y el conjunto ya los callos que tienen, ya hasta están sangrándoles de estar. Tienen 7 horas tocando. Y tú con tus amigas. Y dices, ya, pues muchas gracias. No, otra. Ya los he hecho. Otra. Y los cuatro ahí están ya a punto de desmayarse, deshidratados, agotados. Ay, tú, otra. Ese es el cuarto precepto. Fíjate muy bien en no producir sufrimiento en los demás con el afán de satisfacer tus placeres sensitivos. ¿Está claro, verdad? Creamos mucho sufrimiento en función de satisfacer nuestros placeres. Y aquí viene nomás lo voy a decir, no lo voy a profundizar. Y aquí viene el problema de comemos carne, no comemos carne. Los animales o no animales. Es un problema. Y la ropa, uso de cuero o sin cuero. Bueno. No es posible no generar sufrimiento para satisfacer nuestros placeres. Desgraciadamente, el samsara implica mucho sufrimiento de los reinos que tenemos nosotros abajo, fundamentalmente el reino de los animales. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé. ¿Sabes? No sé qué podemos hacer, la verdad. Pero sí, pues procurar tener un poco más conciencia. Si vas a Saras, pues busca que no sea cuero de cocodrilos, mejor algo más de algodón. Sí podemos tener cierta conducta podemos evitar un poco que nuestras satisfacciones, nuestros placeres sexuales y nuestros placeres sensitivos no. Y aquí viene otro tema mucho en el budismo también que se ve muy, muy seguido. ¿Qué hacemos con la sexualidad? Bueno, desde el punto de vista budista, que no es moral, nosotros postulamos cosas muy sencillas. Si un comportamiento sexual inadecuado es un comportamiento, todo está referido al sufrimiento, un comportamiento sexual inadecuado es un sufrimiento que proviene básicamente de un no consenso o de un abuso de poder. ¿Ok? Si hay una fiesta y están 5 solteros, hombres y mujeres, y todos están solteros y ninguno tiene un compromiso, y se van a hacer chucuchucos juntos los 5, que se vayan. A nosotros no nos importa. Si sus acciones no producen ningún sufrimiento a un tercero, que hagan lo que quieran. ¿Está claro? Cuando tus acciones placenteras, incluyendo las sexuales, producen sufrimiento, ahí sí tenemos que meter el precepto de abstenerte de esa práctica. Pero si tú andas solterona o solterón y andas con puros solteros, pues hagan lo que quieran. Nomás cuídense, que hay muchas enfermedades. Nomás cuídense. Y es todo. ¿Tienes pareja? Tienes que cuidar a tu pareja.
Tú no puedes tener, si estás comprometido con una persona, tú no puedes tener experiencias externas con tu pareja. Al menos que estén consensuadas. Y ni así funciona. ¿Cuánto hemos visto esas cosas del poliamor y terminan peleados y demandados? Peor todavía que las parejas monogámicas. No se metan en problemas, hombre. Nuestra naturaleza es monogámica. Somos pingüinos, un poquito más desarrollados nomás. Y la quinta y último precepto, acuérdense que estamos hablando de cómo quebrar nuestro karma negativo. Nuestro quinto y último precepto es el precepto de no, en términos coloquiales es el precepto de no intoxicar nuestro cuerpo con, no sé, con sustancias que lo intoxiquen, que lo contaminen. Pero esto tiene también su gran derivación. Y más si leen a Thich Nhat Hanh. Este quinto precepto es no solamente no intoxicar nuestro cuerpo, es no conectar nuestro cuerpo con aquello que lo pueda dañar. Estoy hablando de revistas, el Hola y qué más es revista de naturaleza. Estoy viendo qué consumes en la televisión, qué tipo de películas ves, qué tipo de libros consumes, ¿no? Estoy hablando de cómo, de la calidad de los objetos que nos rodeamos para satisfacer nuestras necesidades corporales y nuestras necesidades visuales y olfativas. Si vas a comprar perfumes, pues busca que esos perfumes no vengan de animales, perfumes que vienen de plantas. Y comenzamos a cuidar nuestro cuerpo. De hecho, uno de los grandes discursos, ¿cómo perdemos el tiempo a veces, ¿verdad? Una de nuestras grandes discusiones en un retiro fue si servíamos o no servíamos café. Gran problema, porque los primeros, estoy hablando hace 15 años, los primeros retiros que hacíamos no poníamos café. Y era una bronca con la gente. ¿Y el café? ¿Y el café en la mañana? ¿No va a haber café? No, mira, el café, si lo tomas, vas a necesitar, el café intoxica y acelera. No, ni café, ¿no? Y terminamos poniendo café, porque no pudimos sacar el café. El café es una droga, tiene cafeína, te acelera el cerebro. Pero bueno, ya como es una droga tan aceptada, pues ya no podemos hacer nada. Pero la idea del quinto precepto es cuidemos nuestro cuerpo. Y no estoy hablando nomás del cuerpo individual. Cuida a tu familia, cuida a tu pareja, cuida a tus hermanos, cuida a tus amigos, amigas. Si se van a pistear un día, cuídense, tienen que cuidarse entre ustedes. Ver, oye, con quién se está conectando, qué estás tomando, no te van a poner ahí algo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque la sociedad no está hecha para que cuide tu cuerpo, para nada. Y ahí tienen los 5 preceptos. ¿Quieres cambiar tu karma? Cumple por lo menos uno de esos 5 preceptos. Empieza con uno. No empieces con los 5 y no digas, sí, bueno, no, porque no vas a poder y al día siguiente vas a estar harto y la gente te va a caer, la gente te va a decir, hey, ya desde que fuiste al retiro, que sé que andas bien sangrona y ya no fumas y nada. No, empieza con uno, con un precepto. En serio se los digo, empieza uno. 2, si estás así muy decidido de tu camino espiritual. Y la idea es lograr algún día realmente cumplir esos 5 preceptos y volvernos gente sana, gente pacífica, que podamos contribuir a que esta sociedad y a que este mundo no sea tan agresivo y no sea tan violento y no sea tan sufriente como lo es. ¿Quiénes podemos cambiar esto? Pues nosotros, porque nosotros lo hemos construido con nuestra mente kármica, con nuestro karma. Nosotros construimos esto y nosotros podemos desconstruirlo. Nadie más. Y esa es la manera que cesamos el sufrimiento y que se llama Niroda. Ser libres de determinaciones kármicas. Y esa es la verdadera libertad espiritual en el budismo. El lograr zafarnos de las determinaciones condicionantes, esclavizantes de los karmas que hemos construido nosotros por nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo,
de nuestros pasados. Y pasado está hablando hace un minuto hasta los 10,000 millones de años hacia atrás de ti. Bueno, veremos la segunda, tercera y cuarta, ¿verdad? La otra enseñanza. Ni modo. Y ya ustedes leen los 7 factores de la liberación. Vamos a descansar un ratito y nos vemos unos 5 minutos, descansamos. Ya nos toca la comida. Ah, ya es la comida. ¿Y la meditación? Después, ¿No? después de la... Ah, perfecto. Bueno, entonces, agenda. Recuerden los que no han sacado sus trapitos, hay que y ahora sí antes de irnos a comer, hay que sacar todo ya, por favor. Déjenlo afuerita nomás, 2, nos comemos ahorita a las 2 en punto. Nos vemos a las 4 en punto aquí para la meditación, enseñanza y cerramos ya, sí, no hay tanto. Vayan preparando sus belices y todo. Les encargo mucho, por favor, arreglen sus habitaciones para que nos vuelvan a dejar entrar aquí. Nos costó 1 año y medio este retiro. Esperamos 1 año y medio este fin de semana. Entonces, quiero que le caigamos bien a las gente de aquí. No nos vamos a repetir. O sea, cooperen con nosotros, por favor, dejando todo lo más ordenado y limpio posible. Nos vemos, entonces, provecho y nos vemos a las 4 aquí. Perdón, otra cosa.